Muy buenas tardes, estimados jóvenes. Un gusto volver a saludarlos esta semana. El día de hoy vamos a continuar trabajando todos los contenidos que ustedes ya poseen en su cuaderno para que de alguna o de otra forma pues ustedes también puedan ir observando y entendiendo lo que ustedes van anotando en sus cuadernos. Bien, la semana pasada les expliqué un poco sobre la memoria RAM y la memoria ROM. El día de hoy vamos a hablar sobre las unidades de almacenamiento de una computadora. Este material ya lo tienen ustedes escrito en su cuaderno y habla acerca de todas las unidades de almacenamiento que funcionan en una computadora. Estas unidades de almacenamiento dice que se alojan en el chasis de la computadora o más bien dicho en el gabinete de la computadora. Y dentro de ellos tenemos las unidades de disquete, las unidades de disco duro, las unidades ópticas y las unidades flash. Vamos a ir hablando de cada una de ellas para que ustedes lo puedan ir entendiendo. Aquí había una imagen donde ustedes podían apreciar el dispositivo al que nos estábamos refiriendo. Esta es una unidad de disquete. Actualmente las computadoras ya no la utilizan. Esta unidad de disquete, que es la que aparece aquí, como lo decía dentro del contenido, es una pequeña unidad donde se insertaban disquetes y que eran unos pequeños cuadritos que existían antes, donde se almacenaba aproximadamente 1.44 megabytes de información. Recuérdense que antes no existían las memorias USB, entonces para poder extraer información de la computadora se utilizaban los disquetes, que era un pequeño cuadrito de 3.5 pulgadas y era aquí donde se insertaba ese pequeño cuadrito magnético que almacenaba información. ¿Cuánto podía almacenar? Ya dijimos que 1.44 megabytes. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso si ya está descontinuado? Estamos hablando de eso porque como uno nunca sabe con qué tipo de computadoras se va a topar, en algún momento pueden ustedes toparse con una computadora que tenga todavía este sistema, ¿verdad? O sea, esa unidad de almacenamiento que es una unidad de disquete. Bien, entonces aquí dice esto lo que estoy hablando, 3.5 pulgadas, 1.44 megabytes. Imagínense que no se podía guardar una película que pesa en gigas y solo guardaba 1.44 megabytes. Bien, después tenemos ya el disco duro. El disco duro es este que está acá, se le conoce como HDD, así normalmente HDD de Hard Disk Drive en inglés, y es un disco duro. Los discos duros hoy actualmente vienen de diferentes capacidades y también vienen de diferentes tamaños, porque tenemos discos duros para las computadoras de escritorio y tenemos discos duros para las notebook, o más bien dicho, para las portátiles. La diferencia está en el tamaño que estos tienen. Por ejemplo, el disco duro, primero vamos a empezar diciendo que el disco duro es el principal dispositivo de almacenamiento de la computadora. En él se guarda toda la información que tenemos en la computadora, en el disco duro, ahí se guarda. Ahí se guarda el sistema operativo, ahí se guardan los archivos que nosotros tenemos, todos los archivos se almacenan en este pequeño dispositivo. Si algún día se descompone, automáticamente pues no nos arranca la computadora y nos muestra un error de disco duro. Entonces sería cuestión de reemplazar el disco duro o también de verificar que no sea el sistema el que esté dañado para así formatear la computadora en dado caso fuera el sistema. Entonces, ese es el disco duro, se almacena la información. Bien, entonces aquí, en esta parte de acá, nos habla acerca de qué es un disco duro rígido, que es magnético, pues ustedes aquí lo pueden ir leyendo, que normalmente cuando se conecta en mi PC se va a encontrar como la unidad C de disco local, ahí ese es el disco duro, y que viene dado en gigabytes, y normalmente hoy les estaba platicando hace un ratito que los discos duros normalmente ahora ya vienen en terabytes, que son 1000 gigas de información. Por ejemplo, una computadora de 1 terabyte de disco duro con una memoria RAM de 4 gigabytes y un procesador Core i7 de 2.5 MHz de velocidad. Por ejemplo, ahorita en el mercado más o menos está entre 5.000 y 6.000 quetzales esa computadora portátil. Entonces estamos hablando de que 1000 gigas es una capacidad de almacenamiento bastante grande en el caso de los discos duros. En el caso de las computadoras portátiles también, pues ya vienen los discos duros, que la diferencia es que son de 2.5 pulgadas, las de los discos duros de portátiles, mientras que los discos duros de computadoras de escritorio son de 3.5 pulgadas, son una pulgada más grande.
y obviamente son más pesados. Bien, entonces esos son los discos duros. Ahora ya viene también un disco duro que se llama SSD, o más bien dicho SSD. Estos son discos estáticos. La diferencia entre los HDD y los SSD es de que los discos estáticos son más veloces y normalmente vienen de menos capacidades. Estos vienen a veces de 520 gigas, de 256 gigas, vienen de menor capacidad que los HDD, pero son discos de estado sólido. Y eso significa que resisten los golpes, que su computadora se puede caer y no le va a pasar nada a sus datos, a su información, son más seguros, aparte de que son más veloces en el procesamiento de datos. Y lo mismo sucede con el HDD, sucede todo lo contrario, más bien dicho, esos son más frágiles, aunque vienen de mayor capacidad. Entonces, tienen sus ventajas y desventajas, porque mientras los HDD tienen mayor capacidad, que vienen ya en terabytes, hasta de 2 terabytes, de 4 terabytes de información, pero cuando estos discos uno los bota o los deja caer de algún lugar, son más susceptibles pues descomponerlos. Entonces esa es la parte de desventaja de los discos duros. Bien, entonces la idea es que ustedes sepan que este disco duro son unidades de almacenamiento, es la unidad principal de almacenamiento de la computadora. Vienen en diferentes marcas, desde Samsung, Seagate, Western Digital, etcétera. Aquí vienen marcas HD, HP, perdón, y otras Maxwell, etcétera. Entonces vienen diferentes marcas y normalmente las marcas más reconocidas en discos duros, pues Seagate, Western Digital y Samsung. Bien, entonces ahora pasamos a las unidades ópticas. Las unidades ópticas es la unidad donde se insertan los CDs o los DVDs. Normalmente una computadora de escritorio todavía los trae, las computadoras de escritorio, las All-in-One, que yo todavía he visto que los traen, pero ya están descontinuados en las notebooks. En las portátiles ya no traen estas unidades ópticas, ahora ya solo traen puertos USB, entonces se está descontinuando en las computadoras portátiles, pero en las computadoras de escritorio siempre tenemos la unidad óptica para insertar discos o leer discos, leer películas en CD, leer música en CD, información, programas que estén en CD, pues los puede detectar. Esa se llama unidad óptica. Bien, entonces la unidad óptica es ese dispositivo donde se insertan los CD, los medios. Entonces, esa sería la unidad óptica y aparte son los medios. Los medios ya son los CDs o los DVDs. Esos son los medios. Hay diferentes medios que se pueden insertar desde el disco compacto, que es CD, o el disco versátil digital, que es el DVD. Y también tenemos los CD-ROM, los CD-R, CD-RW, que ustedes ahí pueden ir leyendo la diferencia entre ellos. Unos son regrabables, otros son borrables, otros solo son de solo lectura. Entonces aquí les va indicando, ustedes ya lo pueden leyendo, cuáles son las diferencias de estos medios. Bien, y luego tenemos la unidad flash. Las unidades flash son aquellas unidades que también se denominan de almacenamiento portátil, como por ejemplo la memoria USB, las memorias SD, las memorias que vienen en los teléfonos, las micro SD. Bueno, esas son unidades flash. Es dispositivos de almacenamiento extraíble que se pueden conectar a un puerto USB. Eso es una unidad flash. Entonces, cuando ustedes digan una unidad flash, hagan de cuenta que les están hablando de unidades de almacenamiento portátiles que se pueden llevar de un lado para otro. Bien, esa es una unidad flash. Entonces, en el caso de la imagen, aquí aparece una memoria USB, como ustedes se pueden dar cuenta, como representación de una unidad flash. Bien, continuemos. Entonces, ya vamos viendo esta parte de los dispositivos de almacenamiento. Pero luego tenemos las interfaces de las unidades. ¿De qué unidades? De las unidades de almacenamiento. Bien, entonces tenemos dos cosas. Esto ya lo habíamos visto en el salón. Recuerdo yo que ya lo habíamos platicado en una ocasión. Los discos duros y las unidades ópticas tienen interfaces. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es el conector que traen estos dispositivos para poder, valga la redundancia, conectarse a la placa madre. Entonces, estos traen un conector. Las interfaces más comunes son IDE, EIDE, SATA y SCSI. Pero realmente, las tres en las que nos vamos a enfocar nosotros, porque las otras casi no son utilizables, son el IDE, el EIDE y el SATA. Son interfaces. Vean que estamos hablando de los conectores.
Las siglas CIDE significan Electrónica de Dispositivos Integrados. La parte de la empresa de tecnología avanzada, como es ATA, pues parte de eso. ATA es una empresa. Entonces, estos son dispositivos. Esta interfaz, perdón, más bien dicho, consta de 40 pines de conexión en un disco duro o en una unidad óptica. Lo mismo sucede con el EID. El EID también consta de 40 pines, con la única diferencia que tiene una velocidad de 512 megabytes de transferencia de datos. Entonces, este es un poco más rápido que el IDE normal. Luego tenemos el cable SATA, que el cable SATA es muchísimo más veloz que la interfaz IDE y que la interfaz EIDE. Este consta de 7 pines. Y la interfaz SSI es un conector de 15 hasta 15 unidades, se pueden conectar ahí. Y normalmente tiene 50 pines, 68 y hasta 80 pines. Pero yo quiero que ustedes lo vean acá. Esta interfaz se llama IDE, vean esta que traen los discos duros. Un disco duro puede traer esta interfaz, significa que es de interfaz IDE. O puede traer esta interfaz a un disco duro, significa que es de interfaz SATA. Lo mismo sucede con una unidad óptica, puede traer esta interfaz o puede traer esta otra interfaz de acá. Luego tenemos el EID, que ya son dos conectores pegados porque son de 80 pines, 40 y 40 hacen 80. Luego tenemos el SCSI y el PATA, que estos ya no son muy utilizados, pero tanto el EID como el SATA son parte de la tecnología PATA. Entonces, estos son como conectores externos donde también se puede conectar un disco duro. Bien, entonces estamos hablando de los conectores de los discos duros de las unidades ópticas. Pero des en cuenta que en la placa madre también tiene que venir este conector. ¿Por qué? Porque de la placa madre va a ir conectado al disco duro. Si el disco duro es de conector IDE, entonces en la placa tiene que haber un conector IDE. Si el disco duro es de conexión SATA, entonces en la placa, como se ve aquí, tiene que haber conexiones SATA para hacer esa conexión entre ambos. Bien, entonces esta es la parte de las unidades de almacenamiento. Estamos viendo cuáles son los tipos de unidades, generalidades de las unidades de almacenamiento y las interfaces que puede traer cada uno de ellos. Bien, entonces ahora vamos a platicar sobre el otro archivo que tenemos aquí, que es las tarjetas adaptadoras. ¿Qué son las tarjetas adaptadoras? Pues las tarjetas adaptadoras son tarjetas que se pueden agregar o que se pueden adicionar a una placa madre. Son como tarjetas adicionales que las venden aparte y nosotros las podemos agregar a una placa o a una computadora y aumentan la funcionalidad de la computadora. Es decir, que la computadora agarra mejores funciones, o si en algún caso una función se descompuso, pues esta tarjeta viene a reparar ese daño. En este caso tenemos las tarjetas adaptadoras, por ejemplo, estas que ven ustedes acá, que no se logra apreciar más o menos de qué son, pero por ejemplo, esta es de wireless, miren, entonces, es decir, que esta es una antena. Aquí le dan a uno una antena para conectarlo en este pequeño espacio de acá y que una computadora de escritorio pueda recibir ya señal Wi-Fi, que normalmente no lo hacen. Pero si usted compra una tarjeta adaptadora, aumenta esa funcionalidad. Esta, por lo que puedo apreciar yo acá, es USB o quizás es Ethernet, me parece que es Ethernet. Entonces, ¿qué significa Ethernet? Que esta es una tarjeta que se conecta a la placa y del lado de afuera lo que saca aquí adentro es un conector Ethernet, o sea, un conector de red, donde va conectado el cable de red. Supongan ustedes que se descompuso el conector donde ustedes conectan el cable de red en su computadora, entonces hay que comprar una tarjeta de red, que sería esta, una tarjeta de red wireless, que sería esta, para conectar una antena. Esta, pues según lo que observo, pues no se logra distinguir realmente bien, pues sería más o menos como un serial para conectar un VGA. Bien, entonces dice que los diferentes tipos de tarjetas que podemos encontrar en el mercado son las NIC, que son lo que yo le mencionaba, una tarjeta de red, que es esta, donde si se descompone el conector de red, pues se debe de comprar una tarjeta de red, NIC, para su computadora y que ese conector ya vuelva a funcionar. Una línea inalámbrica es la tarjeta que se compra para adicionarle a una placa madre de una computadora, y ahí se conecta una antenita para que pueda recibir la computadora red Wi-Fi. A las tarjetas adaptadoras de sonido, cuando por ejemplo los tres agujeritos que traen las computadoras y se descomponen esos conectores, ya no se escucha la música, ya no se escucha audio en su computadora, entonces usted viene y compra una tarjeta de audio.
la agrega, le instala el driver y automáticamente ya usted va a tener otras 3 entraditas para poder escuchar audio funcionando. Tarjeta de video como para cuando se le descompone, donde va conectado el VGA que va al monitor, entonces se compra una tarjeta de video. Muy bien, un adaptador de módem que es para conectar una línea telefónica de internet, que es con un RJ11, pues también se puede conectar. Un adaptador SCSI, que lo vimos en el archivo anterior, de 58, 60 o 80 pins, también se puede conectar un adaptador de eso. Es decir, generalmente las tarjetas son los que traen puertos, puerto serial, puerto paralelo, puerto USB, esas son las tarjetas adaptadoras, las que se descompone un puerto y yo tengo que conseguir una tarjeta que traiga ese puerto para que la funcionalidad de computadora pueda seguir, o yo le puedo agregar algún puerto que no tenga la computadora. Muy bien, entonces a eso nosotros le llamamos eh, tarjetas adaptadoras. Ahora, ¿dónde se conectan las tarjetas adaptadoras? Las tarjetas adaptadoras hemos dicho que se conectan en la placa madre. ¿En dónde se conectan en la placa madre? Se conectan en algo que se llama ranuras de expansión. Las ranuras de expansión son el lugar donde se conecta en la placa madre las tarjetas adaptadoras, se llaman ranuras de expansión. Las ranuras de expansión ISA y EISA y MCA son arquitecturas de ranuras de expansión antiguas o ya no se utilizan. Aquí ustedes lo pueden ir leyendo allá en sus casitas, en su cuaderno, dice que ya es bastante antigua y casi no se utilizan. Pues eso no vamos a hablar mucho de ellas, aunque sí existen. Lo que sí vamos a encontrar hoy en día son estas 3 que tenemos acá. PSI, unas ranuras PCI, son unas ranuras de color blanco que traen las placas madres, donde ahí se pueden conectar las tarjetas de video. En este caso estoy hablando de las tarjetas del VGA que se utiliza, las tarjetas AGP, que son las de gráficos, donde se conectan las tarjetas gráficos para los juegos, y las tarjetas PCI Express, que son más rápidas que las PCI, donde también se pueden conectar estos componentes adicionales como por ejemplo la tarjeta de sonido o la tarjeta de red, etcétera. Entonces ahí se pueden ir agregando esas tarjetas adaptadoras. Muy bien, entonces a esto le conocemos con el nombre de ranuras de expansión. Bien, entonces una ranura de expansión, vamos a verificar si se las puedo mostrar yo por acá, alguna ranura de expansión que tengamos por acá. Para que ustedes lo vayan observando, lo voy a buscar acá, ranura de expansión de una computadora. Y vamos a ir observando que estas ranuras de expansión pues no son de las que nosotros ya vemos normalmente. Por ejemplo, aquí están, miren, estas ranuras de expansión. Estas son ranuras de una placa madre donde pues se pueden conectar las tarjetas adaptadoras. Esta es la PCI, entonces aquí dice ranura PCI, normalmente se caracteriza por ser de color blanco. A la par vemos una como cafecita. Esta es una AGP, es de video, se caracteriza normalmente por ser como cafecita. Muy bien, entonces aquí la encierra, aquí dice que es una AGP, bien, entonces vamos bien hasta el momento, aquí nos la señala cuál es la AGP y las blancas son PCI o pueden ser PCI Express también. Bien, entonces ahí es donde nosotros conectamos esas tarjetas. Entonces lo primero que debemos de observar nosotros en una computadora de escritorio es que traiga ranuras, que las traiga vacías. ¿Eso qué significa? Significa que se le pueden agregar componentes adicionales a esa computadora. Muy bien, entonces espero que les haya servido de algo lo que estamos viendo hasta el momento y vamos a primeramente Dios, ya la otra semana que viene ya empezamos a trabajar. Me hace falta enviarles 2 materiales que ustedes tienen que pasar y luego les voy a enviar también un programita donde vamos a armar computadoras. No las vamos a armar físicamente, pero ya encontramos la forma, la manera para que lo hagamos de manera virtual. Entonces, feliz tarde, éxitos. Recuerden que alguna duda, algún comentario, pues estamos a la orden en mi chat privado. Muchas gracias, se cuida.